Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo que ahora arranca. Bienvenidos a Cremades Calvo Sotelo, a este espacio, la verdad es que increíble. No conocíamos, muchos de nosotros no conocíamos este magnífico auditorio en el centro de Madrid, en una calle estupenda, donde vamos a celebrar varios encuentros por los cuales tenemos mucha ilusión y en los que hemos estado trabajando en los últimos meses. Unos encuentros que hemos planteado bajo el título de América ida y vuelta, un título que arrancó en los encuentros Estampa ya el año pasado, en el 24. Una manera que nosotros tenemos de trabajar es plantear primero las cosas, hacerlas y una vez en marcha ir mejorándolas, ¿no? Ir testándolas, ir probando su eficacia. ¿Qué es América ida y vuelta? Me preguntaréis, ¿no? Porque desde luego es casi un reto, yo diría un poco insensato, es decir, hablar de la historia común de los países iberoamericanos en un espacio geográfico gigante y en un periodo de tiempo también gigantesco, pues desde luego América ida y vuelta no solo es un reto, es una insensatez maravillosa, cosa que solo podemos afrontar quienes nos dedicamos al mercado del arte y al arte contemporáneo, sino también es una oportunidad. Y es una oportunidad en cuanto que se plantea como un espacio de reflexión, de análisis, de debate de la creación contemporánea junto con artistas y escritores latinoamericanos, de la mano además de coleccionistas de arte contemporáneo. Todos ellos que viven ahora en España o que comparten, digamos, sus estancias entre España y sus distintos países de origen. Y como digo, una oportunidad de pensar juntos de nuevo el pasado, el presente, este presente muy acuciante que nos impele a pensar juntos y que sin ninguna duda tiene como objetivo pensar el futuro, un mejor futuro común en los ámbitos, en el espacio iberoamericano. Para todo este proyecto tan grande como fascinante, tenemos la necesidad y la suerte de contar con muy buenos asesores. Tenemos un equipo, un comité asesor que cuenta con Carlos Granés, a quien además tengo el placer de presentar esta tarde en esta primera jornada de la nueva sesión de Colecciona, a Lorena Martínez de Corral, una magnífica comisaria española que nos está ayudando muchísimo también, a Mariana Benítez, una compañera de trabajo de ya largos años de camino juntos, con experiencia en el mercado del arte y sobre todo en esa pasión por el arte contemporáneo y el coleccionismo, a Enrique Andrés Ruiz, uno de nuestros mejores escritores, ensayistas y poetas, crítico de arte, de esa rara experiencia que todavía podemos llamar la crítica de arte contemporáneo. Y a todos ellos tengo el honor un poco de dirigir o de coordinar en este espacio que llamamos América y de vuelta. Algo muy grande, algo verdaderamente inabarcable, que vamos a tratar de poner algunos puntos fundamentales para encontrar motivos de reflexión conjunta, como digo. Arrancamos en Estampa el año pasado con una exposición que Lorena Martínez de Corral hizo, Cruce de Miradas, con varias colecciones de arte contemporáneo latinoamericanas latinoamericanos que viven en nuestro país. Fue una experiencia, la verdad es que fantástica, donde volvimos a concitar el interés del coleccionismo latinoamericano en nuestra feria. Continuamos con un programa de Miguel Álvarez Fernández en Radio Clásicas, hablando de paisajes sonoros, mundos, espacios sonoros compartidos también al otro lado del Atlántico, con Enrique Andrés Ruiz, que hizo también un ciclo fantástico sobre coleccionismo, sobre comisariado y arte contemporáneo en Latinoamérica actualmente, y con un programa, la verdad es que fue una gozada, que coordinó de nuevo Carlos Granés con Sergio Ramírez, nuestro premio Cervantes, y Pilar Reyes, Karina Sáez Borgo y, por supuesto, también Carlos y Ricardo Cayuela, que también nos acompaña esta tarde.
Aprovecho para agradecerles a ambos su siempre atentísima disposición para nuestros proyectos. Con Carlos, la verdad es que es una gozada tenerle como socio casi en este mundo. No solo es uno de los intelectuales más interesantes del análisis del mundo latinoamericano hoy en día, para mí el más interesante. Tengo absoluta devoción por su trabajo. Ha recibido varios premios como antropólogo de la cultura, ensayista, escritor, analista político. Desde luego, con El puño invisible nos dio la oportunidad de deshacer la taxonomía rígida que invoca la historia del arte para poner en relación la sociología, la economía, la política y de nuevo devolver los aspectos desde las humanidades a las vanguardias históricas. De manera que pudimos comprender muchos aspectos que estaban verdaderamente ocultos, ¿no? Quizá ese ha sido su gran trabajo en Delirio Americano, el gran ensayo que han merecido muchos premios y que es de lectura obligada para que todo aquel que quiera conocer, entender bien lo que es América Latina hoy en día, ¿no? Me decía Sergio Ramírez algo así como que era la cara B de Eduardo Galeano, de las venas abiertas de Latinoamérica. Es como la otra manera de entender de una forma hacia el futuro, de una forma positiva, una forma analítica, desde luego, pero muy racional y muy esperanzadora de lo que es el camino juntos de este mundo nuevo lleno de grandes retos que abren hoy para todos, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, por estar en tantas cosas con nosotros y en esta primera sesión de América y de Vuelta con Cremades. Y además, para esta primera sesión tenemos el placer de contar con Ricardo Cayuela, que además de editor, escritor, ensayista, para mí lo que es Ricardo, fundamentalmente, y es algo que admiramos y potenciamos mucho en la feria, es un periodista. Lo siento, Ricardo. Para mí eres un gran periodista. Eres un editor, lo que en Estados Unidos es un selector de noticias, de contenidos. Alguien que está, un periodista al fin y al cabo es alguien que está siempre pendiente, es alguien que está siempre haciendo preguntas. Y recomiendo las entrevistas que hace, los encuentros que hace Ricardo en The Objective, que son siempre interesantes. Fue jefe de redacción de la revista Letras Libres en las dos ediciones, en la mexicana y en la española. Y bueno, podemos decir que con revista de libros, Letras Libres, pues es de las pocas que quedan y sobre todo con las dos que conectan las dos orillas, ¿no? Entre otras muchas cosas que no puedo detenerme para contar aquí, su nueva aventura, que ya no tan nueva porque ya tiene 2 o 3 años, Ladera Norte, una editorial verdaderamente que merece la pena seguir porque cubre muchos espacios de reflexión que hoy en día pues están pendientes de atender. Hemos concitado a Ricardo y a Carlos para hablar de un tema fascinante. Por un lado, muy conocido, que son el influjo de los intelectuales españoles de la República Española en México. Digo muy conocido porque muy estudiado, que caracteriza la universidad y los espacios de investigación del país mexicano en el siglo XX, pero que de nuevo volvemos sobre ello gracias a la tarea de investigación que Carlos Granés ha hecho acerca del influjo de los intelectuales españoles de la República Española en Colombia. Un tema mucho menos transitado. Estuve un poco curioseando por la red, encontré una tesis doctoral por ahí, pero realmente muy pocas publicaciones. No sé, Carlos, si ya has publicado el artículo de investigación que tenías previsto para Revista Occidente. Ya está en prensa. Está en prensa. Es más, pues el número entero de la Revista de Occidente, creo que será el de abril, no sé si abril o mayo, está enteramente dedicado a la España peregrina, es decir, la España que ha viajado a Colombia y que de alguna forma ha dejado ya semillas fructíferas. Bueno, muchísimas gracias porque tenemos primicia entonces. Sí. Muchas gracias. Les voy a dejar con ellos, no sin antes volver a agradecer a todos los que han hecho posible que vayamos llegando hasta aquí con América y de Vuelta, a Mariana Benítez, a Lorena Martínez Corral, a Enrique Andrés Ruiz. Por supuesto, Carlos, quiero especialmente dar un agradecimiento a Cremades Calvo Sotelo, que nos acompañan en esta aventura
y poco más, que disfruten de la charla y pedirles un gran aplauso para estos señores. Bueno, muchas gracias, Chema. Muchísimas gracias por su asistencia. Siempre es un placer participar en las actividades de Estampa y más en esta sección de ida y vuelta, porque nos permite a nosotros, los latinoamericanos, desmontar toda una serie de tópicos en torno a las relaciones entre América Latina y España que enlodan una relación que por lo general ha sido fructífera. Y lo que intentaremos mostrar en esta conversación es justamente eso, la virtud de un encuentro que se ha dado sistemáticamente desde tratándose de Colombia, tardó un poco más, desde finales del siglo XIX hasta el presente. El caso mexicano es distinto. Como ya lo decía, dejando frutos, digamos, semillas que han dado frutos importantísimos en América Latina y que, bueno, hoy en día esta tarde vamos a revisar. Ricardo es un especialista en este tema, en el caso mexicano, no solamente porque lo ha estudiado, sino porque lo ha vivido. Si hay alguien que entiende qué es eso de ir y venir de España a México y de México a España, es él, por sus antecedentes familiares. Ricardo pertenece a una familia que fue importantísima durante la República Española, porque tiene el apellido Companys, es decir, su bisnieto, su bisabuelo fue Luis Companys, el presidente de la Generalitat, que salió a México y sembró allá familia. Entonces, ¿por qué no empezamos con ese lado familiar, con ese aspecto biográfico de este viaje que empieza, primera parte, de ida hacia México? Claro que sí, querido Carlos. Nada más agradecer por supuesto las palabras de Chema y de todo, al contrario. Realmente pienso que el hechos gracias y por supuesto coincido que dices de Carlos Granel. Ya lo has dicho tú, pero recomiendo. Todos los libros de Carlos me gustan, pero este creo. De mi familia rapidísimo porque no es tan interesante ahí, ¿no? Pero lo curioso es que mis 4 abuelos se exiliaron en México de distintas zonas y tendencias políticas de España y que se hayan reunido mis padres en familia es solo posible por una peculiaridad del exilio mexicano y es que... Oh, ahí está, sí. Agradecí a Chema y lo recalco. Lo demás no importa. Entonces, digamos que venían de 4 regiones distintas y de 4 tendencias políticas en torno a la República diferentes, y probablemente en España, por mil y un razones, jamás se hubieran integrado y hubieran formado una familia como la formaron mis padres, ¿no? Y en ese sentido es interesante porque la condición de exiliado, una vez que el exilio llegó a México, perdieron buena parte de las singularidades políticas y de las intrigas y de los conflictos que arrastraba un exilio que además estaba derrotado, estaba disgregado, estaba enfrentado durante la guerra civil, etcétera, etcétera. Es decir, hubo una especie de guerra civil dentro de la guerra civil en el bando republicano, y todo eso quedó sepultado por la realidad de todos compartir la realidad del exilio en México, ¿no? Entonces, esa es una cosa, yo creo que singular y curiosa. Pienso, por ejemplo, en mi abuelo Jacinto Cayuela, que nació en un pueblo minúsculo de Soria, hoy desaparecido, que se llama Cabreriza, a 8 kilómetros de Berlanga del Duero, y que acabó
digamos, viendo cómo su hijo se casaba con la nieta de Lluís Companys, algo que en la realidad española probablemente hubiera sido imposible, ¿no? Y en mi familia hay una rama andaluza, socialista, que estuvieron en el frente, una rama republicana moderada de mi abuelo Soriano y una rama catalana con mi abuela, hija de Companys, y mi abuelo de la facción, digamos, anarquista. Entonces había de todos los colores y sabores en el exilio, ¿no? Decir que Companys nunca llegó a América. Él se exilió en febrero del 39 y nunca quiso aprovechar las facilidades que le brindaban para ir a América porque había perdido a un hijo en la derrota, su hijo mayor, el hermano de mi abuela, que padecía esquizofrenia desde muy joven y acabó en la desbandada extraviado. Y entonces él no quería abandonar Europa hasta que no hubieran localizado a su hijo. Cuando la invasión alemana de Francia, la derrota francesa, el gobierno de Vichy, él se queda en el lado bajo dominio nazi, es capturado, había una lista del embajador Lequerica de las grandes figuras del exilio que querían como trofeo para Franco, secuestrado por el policía Urraca con apoyo de la Gestapo, entregado a España y aquí torturado y fusilado con un juicio sumarísimo, ¿no? Estos son hechos históricos más allá de lo que yo pienso hoy del nacionalismo catalán, que eso es otro tema y que a nadie le importa, ¿no? Entonces, bueno, ese sería, digamos, como el gran resumen familiar para no perder ahí demasiado, ¿no? Vale, bueno, pues entonces empiezo yo con el tema colombiano. Las migraciones españolas a Colombia empiezan más o menos a finales del siglo XIX. Antes no se habían dado por una razón, no había relaciones diplomáticas entre España y Colombia. Esto empieza a enmendarse gracias a un personaje fascinante que se llama José María Gutiérrez de Alba, que es enviado como agente secreto, encargado de arreglar temas de derechos de autor en América Latina. Y él allá empieza a conspirar con bastante éxito, hasta el punto de que gracias a su gestión se forma la primera academia de la lengua correspondiente de la Real Academia Española, que es la colombiana. Es algo de lo que nos orgullecemos muchísimo allá. Y en parte eso explica, es causa y efecto de nuestra pasión por la gramática y del hecho de que para acceder al poder en Colombia sea necesario haber publicado un libro de gramática, al menos durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas relaciones acaban de formalizarse hacia 1881, ahí ya se firma un convenio de restablecimiento de relaciones, y en 1892, como símbolo de como un gesto para reafirmar esos nuevos vínculos que se establecen entre Colombia y España, un presidente, Carlos Holguín, le regala a la reina María Cristina Habsburgo el tesoro Quimbaya. Es un regalo que se hace en agradecimiento a una mediación en unos problemas limítrofes que tenía Colombia con Venezuela, pero también es un gesto de amistad que reafirma un compromiso de establecer nuevamente relaciones entre España y América. Hoy en día se desprecia el tesoro Quimbaya, se habla, hay una cantidad de tópicos en torno a esto. Hay que recordar que finalmente, o en inicio, más bien, fue un gesto de amistad hacia España de parte de Colombia. Las migraciones empiezan a fluir y el primer personaje realmente interesante que llega a Colombia aparece en Barranquilla en 1913, que es un catalán. Colombia va a tener también personajes catalanes interesantes deambulando por su territorio. Su nombre es Ramón Vinyes. Es un librero que llega en 1913. En 1914
esto en Barranquilla, porque Bogotá era absolutamente inaccesible en esa época, suponía un vía crucis espantoso a través del río Magdalena hasta Honda, que es una ciudad del trópico calientísima, y de ahí Mula hasta Bogotá, era, digamos, un viaje que tomaba entre 13 y 20 días. Más fácil quedarse en la costa. Por eso es más cosmopolita la costa colombiana que el interior. Este personaje llega allá, funda su librería, se le quema en 1923 y vuelve a España, no sin antes haber publicado en Colombia una de las revistas literarias más importantes de toda su historia, que se llamó Voces. Fue una revista en donde por primera vez llegaban a las manos de los lectores colombianos los nombres de Lautréamont, Apollinaire, Yeats, Huidobro, Gabriela Mistral. Es decir, era de pronto un país muy ensimismado, muy refractario a la influencia extranjera, tener influjo de la modernidad literaria. Va a ser fundamental en su segunda venida a Colombia, que es después de que Franco derrota a la República. Él vuelve a Colombia y allí vuelve a establecer su librería y conoce a un grupo de periodistas, escritores colombianos que se agruparon bajo el nombre de Grupo de Barranquilla. Uno era Álvaro Cepeda Zamudio, un novelista muy interesante, otro fue José Félix Fuenmayor, Germán Vargas, pero el más famoso era García Márquez. García Márquez aprendió literatura en las tertulias de este librero catalán, Luis Ramón Viñes. Hasta el punto fue su deuda que en 100 años de soledad lo incluye como un personaje, y en las últimas páginas aparece un sabio catalán, que es justamente este personaje, que iluminó a esta generación brillante de periodistas, de escritores, que fue el florecimiento de unas semillas de modernización que plantó este personaje. Ahí te la dejo para que tú me hagas el contrapunto con algún personaje de semejante relevancia en México. Bueno, quizá para no remontarnos a la historia de las relaciones entre México y España, que se restablecieron relativamente pronto y que fueron muy intensas, la singularidad es que el gobierno de Lázaro Cárdenas fue el único gobierno americano que apoyó a la causa republicana. Yo siempre he dicho que la guerra civil española la perdieron los dos bandos, con 1 millón de muertos, 500,000 exiliados, etcétera, y que probablemente la ganó México, porque supo, en cierto sentido, capitalizar. Fue un gesto humano, controvertido en su momento, pero que en realidad brindó un servicio a México brutal, ¿no? Hay que pensar que la generación de la República Española es la generación que intentó poner a España al final de la Restauración y después en la dictadura de Primo de Rivera a la altura de la discusión que se estaba dando en Europa, ¿no? En ese sentido fue importantísimo, por ejemplo, el premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal, la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, la residencia de estudiantes, y de pronto España se dio cuenta que llevaba siglo y medio atrasado en términos científicos, culturales, tecnológicos, filosóficos con Europa, y muy pronto intenta seguirle ese paso. Y nace en algún sentido el siglo de plata de la literatura y de la cultura española en general. Y la conclusión de ese esfuerzo, en cierto sentido, fue la República Española. Recordemos que la apelación por la República Española de Marañón, Ortega y Pérez de Ayala convocó a los principales intelectuales de la época. Luego, lo que haya sido la República y la guerra es otra cosa, pero lo que condujo a eso fue una verdadera revolución de las conciencias. Y en buena medida, lo más selecto, lo más granado de esa revolución acabó exiliado en México, ¿no? Entonces ahí el impacto es inmenso. Es difícil, podríamos escoger, por supuesto, un personaje como el librero catalán de Barranquilla, pero a mí lo que me importa es un poco la gran fotografía, ¿no? Porque tuvo un impacto en la ciencia, en la arquitectura, en el arte, en la literatura, en la filosofía, en la historia,
en la industria editorial, etcétera. Y en cierto sentido, México se volvió una de las, sobre todo la Ciudad de México, uno de los centros neurálgicos de la vanguardia cultural y del arte a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque además esta llegada de exiliados republicanos no fue solo ellos, sino después un exilio de artistas de la Segunda Guerra Mundial de muchos lugares de Europa, ¿no? Y eso, en cierto sentido, moldea el paisaje de la cultura mexicana con algunas peculiaridades. La más importante para mí es que España durante la dictadura no tenía interés en el exilio. La dictadura se fue flexibilizando, acabó en dicta blanda, los personajes vetados al final podían regresar, pero todos lo hacían de manera individual, no encontraban acomodo en España y realmente volvieron muy pocos. Algunos lo intentaron, Maxau, pero casi todos acabaron fracasando, no sentían que fuera su realidad. Y después en la transición, por simple lógica de los hechos, se llegó a la conclusión de que no había que revolver la historia antigua. De hecho, la transición era una forma de decir, dejemos atrás las disputas, dejemos atrás la guerra civil, dejemos atrás vencedores y vencidos y reencontrémonos como españoles en un proyecto de futuro. Y el gran sacrificado de eso, en cierto sentido, fue la cultura del exilio. Entonces, no solo había pasado mucho tiempo, del 39 al 78, 76, 78, desde luego no 75, ¿no? Se había pasado mucho tiempo. Este exilio se había enraizado en México y al final acabó volviéndose una rama de la cultura mexicana. Tú dices, ¿dónde pongo para estudiar a Eduardo Nicol? ¿Dónde pongo a Ramón Xirau? ¿Dónde pongo a Tomás Segovia, a Roger Bartra, a Elvira Gascón? Empieza a decir nombres, pues realmente a España no le dicen nada y para México, aunque todos ellos hayan nacido en España, son parte constitutiva de la cultura moderna mexicana. Y me parece que eso, digamos, es como muy singular y muy interesante. Ahora, si hubiera que escoger algunos hitos de la cultura del exilio republicano en México, quizá uno de los más personajes más atractivos por múltiples razones sería alguien como Buñuel, por ejemplo, ¿no? Que me parece que es una figura central que logró encontrar una industria cinematográfica bastante avanzada en México, producto de la inversión de dinero norteamericana y el proyecto panamericano. Había el ciclo del cine, digamos, la etapa del cine de oro mexicano, productoras, sindicatos, tramoyistas, escenógrafos, camarógrafos, fotógrafos, etcétera, y entra esa industria y desde dentro la transforma de una manera absoluta. Y si uno ve las películas del ciclo mexicano de Buñuel, bueno, algunos son clásicos de la historia del cine para siempre, por ejemplo, Los Olvidados, ¿no? Pero sería uno entre un terreno, yo creo que amplísimo, ¿no? No sé, en el caso de Colombia, ¿qué otros personajes, cómo al final se acabaron integrándose? En fin, Sí, mira, hay un caso de un cineasta similar, guardando las distancias al de Buñuel por el tipo de influencia que tuvo en Colombia, que es Luis Vicens, que fue otro catalán que llegó en los 40 a Colombia, también a la costa. Y él fue creador de cineclubes primero, después de la Filmoteca colombiana, y además tuvo un impacto, curiosamente, en el mismo grupo en el que había influido Ramón Viñes, que es el grupo de Barranquilla. Parecía que eran un imán. Estos jóvenes escritores barranquilleros debían ser muy divertidos, ¿no? Y García Márquez de joven debía ser un terremoto divertidísimo. Lo mismo Álvaro Cepeda Zamudio, gente muy caribeña, muy culta, muy interesante. Y Luis Vicens se une a este grupo y hacen un experimento no muy conocido, muy particular, que es un surrealismo barranquillero cinematográfico.
es una película, un cortometraje que se llama La Langosta Azul, en el que participa García Márquez. Es una co-creación de Álvaro Cepeda Zamudio, Luis Vicens, un pintor colombiano muy bueno que es Enrique Grau, y algún otro, se me olvida. Son cuatro y creo que fue el mayor. 4 creadores de esta película, que tiene una trama absolutamente surreal. Es un agente yanqui, un gringo, que llega a Barranquilla porque se han empezado a encontrar unas langostas radioactivas, unas langostas azules. Entonces llega a investigar qué demonios es lo que está pasando con las malditas langostas radioactivas, las descubre y de pronto se le desaparecen, y mientras sale a buscar las benditas langostas empieza a relacionarse con la gente de la costa, con los barranquilleros. Entonces aparece un personaje que es la hembra, o sea, es una mujer del Caribe exuberante que lo engatusa, y después llega otro y que lo engatusa. Entonces es como una pequeña fábula del extranjero en el trópico o en el Caribe colombiano, con sus goces y penas, ¿no? Y pasó a la historia como una anécdota, una cosa muy anecdótica de la vida de García Márquez, que sin embargo sí marcó su pasión cinéfila. Es evidente que García Márquez tuvo una pasión por el cine descomunal, no siempre correspondida. Él quiso más al cine que el cine a él, metió sus mejores esfuerzos ser guionista, en, digamos, meterse cuerpo y alma en este mundo, pero las versiones de sus películas no fueron muy afortunadas. Ya ustedes dirán si la serie les ha gustado o no. Es un tema peligrosísimo de tratar para un colombiano. Eh, bueno, ese personaje no tiene la talla de Buñuel, por supuesto, pero sí al menos dejó sembrada esa semilla fantástica, surrealista en la sensibilidad de García Márquez. Hay otro cineasta interesante en español, Máximo Calvo, que llegó mucho antes a Colombia, y en 1922 filmó la primera película que se hizo en Colombia, que es una versión de la novela La María. Se filmó la novela es de 1867 y es una historia romántica de estas grandes novelas, sí, casi que de consolidación o formación nacional que se escribieron en el siglo XIX en América Latina. Y esta fue muy exitosa porque hablaba del amor, un amor idílico, ¿no? Inocente, entre dos jóvenes, y además retrataba muy bien la naturaleza del Valle del Cauca. Y este paisaje lo aprovecha este cineasta para filmar en 1922 La María, que se ha convertido en un gran mito en Colombia por una razón tristísima, y es que desapareció la película. Solamente quedaron pequeños fragmentos que han sido usados y reutilizados y explotados al máximo por otros cineastas. Luis Ospina Luis Ospina es un cineasta contemporáneo, hizo una versión de La María, extrayendo estos pequeños fragmentos que sobrevivieron y llevando a los escenarios en donde se filmó a los actores originales, a los productores originales, para intentar reproducir lo que fue esa primera, es decir, ese germen del cine nacional. Interesante, se ha hecho teatro también. Mi amigo, ay, Dios mío, bueno, dramaturgo muy importante en Colombia, hace muy poco hizo una versión de lo mismo, también tomando los extractos y recreando, digamos, un personaje basado en la María. Entonces, bueno, de alguna forma, ahí también otros españoles dejaron sembrados frutos o semillas importantes. Pasemos al caso de México.
para hablar, creo yo, de algo fundamental que es la labor de traducción, de correa de transmisión del pensamiento europeo a la, digamos, cultura no solamente mexicana, sino latinoamericana, con Fondo de Cultura Económica, ¿no? Es un caso interesante, como dices, Carlos, porque el fondo se había fundado en México en 1934, pero era casi como una gaceta para ayudar a los estudiantes de economía que no tenían manuales en español para sus estudios, ¿no? Lo había fundado Daniel Cosío Villegas y estaba muy especializada y relativamente acotada, ¿no? Una editorial pública, pero relativamente marginal. Y cuando llegan el núcleo del exilio republicano, se da cuenta el gobierno de México que puede hacer crecer el fondo y convertirlo en otra cosa. Nombra director a Alfonso Reyes, que es un personaje absolutamente crucial en el vínculo entre México y España. Él se había exiliado, era un exiliado de la Revolución Mexicana en España, había entrado en contacto con muchos de los intelectuales que luego él pudo llevar a México. Fue muy importante para la generación del 27, como una especie de maestro que les acercó, por ejemplo, a Góngora, el rescate de Góngora, que es una de las características de la generación del 27, no es solo de Damaso Alonso, sino de Reyes, que es quien impulsa ese redescubrimiento. Y Reyes como director empieza a hacer del Fondo de Cultura todo tipo de encargos. Y claro, había una masa intelectual inmensa, muy en sintonía con Europa, que empiezan a publicar por primera vez algunos de los libros que van a definir el pensamiento del siglo XX, ¿no? De Heidegger a quien tú digas, a Levinas, a Freud, etcétera, 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 las primeras ediciones de muchos personajes aparecen en el Fondo de Cultura. También es interesante que esta riqueza del fondo luego da un brinco a España y se transforma, porque el fondo quiso poner una sucursal en España, la puso muy pronto de una manera compleja porque no había relaciones políticas entre México y España y sin embargo había una rama editorial del fondo en España. Su fuerte, por supuesto, ya es en la democracia. La dirige Pradera. Muchos de los libros que vendía tenían que venderlos de manera clandestina por abajo de la mesa de novedades porque estaban censurados o en el índice de libros prohibidos. Y esa experiencia de Pradera, sobre todo con los breviarios del fondo, lo lleva al sueño de crear Alianza Editorial. Y si tú ves la colección de bolsillo de Alianza Editorial, donde está Elogio a la locura de Erasmo, El príncipe de Maquiavelo, etcétera, es una transposición del concepto de los breviarios del Fondo de Cultura. Es decir, que incluso ahí hay un viaje de ida y vuelta que es interesante, ¿no? Hay otra institución que me parece también muy singular en México, que es el Colegio de México, que se creó por impulso de nuevo de Daniel Cosío Villegas y de Alfonso Reyes y Narciso Balsols y otros muchos, Fernando Gamboa, que se crea para que fuera la residencia de investigación de los españoles en México. Ahí trabajó María Zambrano, por ejemplo, y mucha más gente. Esta Casa de España, como se llamaba, cuando se ve que el gobierno de Franco no va a ser temporal, que los aliados no van a recuperar la democracia en España y que el exilio que se pensaba que era por un momento se va a volver mucho más de largo aliento, se transforma en el Colegio de México y yo creo que sigue siendo la principal universidad en la rama humanista del universo iberoamericano, ¿no? Con una biblioteca absolutamente privilegiada. Es una universidad que solo tiene 2 generaciones en activo, o sea, solo da 2 carreras a nivel licenciatura y solo cada 2 años aceptan alumnos. Es de absoluta élite de pensamiento y de trabajo y tiene toda una escuela de maestrías y doctorados extraordinaria, ¿no? Me acuerdo que me hizo mucha gracia que el Colegio de México recibió el premio
príncipe de Asturias, ¿no? En comunicación y humanidades. Y me parecía curioso porque efectivamente era la monarquía española premiando a la República Española, ¿no? En cierto sentido, porque si algo lo simboliza, probablemente sea el Colegio de México. Ahora, ¿qué es interesante también del exilio republicano? Yo creo que generó una conversación pública que transformó la cultura mexicana. Dejemos de lado las editoriales como Séneca de Bergamín o Joaquín Mortiz de Enrique Díaz Canedo, dejemos de lado las empresas, lo que había era una conversación pública que elevó el nivel de lo que se decía y de lo que se hacía en México. Y yo creo que ese es un legado brutal del exilio que sigue vivo y que lo ves, ¿no? Se calcula que en México entre el 38, el primer desembarco, y el 45, 47, que seguían llegando exiliados, llegaron probablemente 60,000 españoles a vivir ahí, ¿no? Y es una cifra que muchas veces en España creo que no se tiene la dimensión de esa cifra, y que tenía un nivel de excelencia brutal. Por ejemplo, el director de la Universidad de Barcelona, Marcelo Santaló, bueno, pues en México. El director del Instituto Astronómico de Madrid, Luis de Tapia Bolívar, en México. Entonces, claro, todo eso integrado en las instituciones, algunas incipientes de México, pues dieron un salto cualitativo brutal, ¿no? No, es una ventaja tremenda porque a Colombia llegaron entre 300 y 500 familias apenas. Claro. Es decir, se calcula un exilio de unas 2.000 personas. Nada más una cosa Sí. curiosa también, y es que el exilio tenía el artículo 33 de la Constitución mexicana, prohíbe a cualquier extranjero participar en política. Entonces, todas sus divisiones quedan de pronto, de toda su pulsión política, responsable en cierto sentido de las atrocidades de la guerra civil, quedan vetadas y prohibidas. Y toda la fuerza se tiene que dirigir hacia la creación, hacia la industria, hacia la educación. Y curiosamente ese artículo, que es muy restrictivo y muy polémico, en realidad salvó a que el exilio se enfocara en tareas de creación absolutamente, porque tenían vedada el acceso a la política mexicana, desde luego, por ser extranjero, ¿no? Pero yo creo que eso fue una casualidad virtuosa, ¿no? De la recepción de los mexicanos. Hablábamos también de lo impresionante que es el poder de la nacionalidad mexicana para absorber y mexicanizar a sus migrantes, ¿no? A la gente que llega, hasta el punto de que el grupo filosófico Hiperión, que se preocupó por el ser del mexicano, tenía influencia española, ¿no? Bueno, no solo influencia, lo fundó José Gaos, ¿no? José Gaos, que era el principal discípulo de Ortega y Gasset, y él se da cuenta que hay una discusión que no está cristalizando del todo sobre qué qué significa ser mexicano. En cierto sentido, una discusión que había arrancado en Alemania y en Italia en el siglo XIX, que llega al regeneracionismo español y que en América había dado frutos tardíos. Y efectivamente es un grupo de filósofos, algunos brillantísimos, que se dedican a pensar qué significa ser mexicano. Y lo había fundado efectivamente un discípulo de Ortega, un español, José Gaos, que era un personaje, por cierto, fascinante y que murió dando clases, ¿no? Siempre al pie del cañón como maestro universitario, ¿no? Bueno, pues entremos ahora en materia. Artes plásticas. Artes plásticas. Colombia primero. Por favor. Que ahora empezar, porque después No, todo palidece al lado del caso mexicano. Pero no es una competencia, porque la condición humana, lo interesante es analizarla en sus circunstancias, ¿no? Y me parece igual de valioso un librero que acaba transformando a un espíritu como García Márquez que un magma inmenso como pasó en México. Y cada cosa tiene su interés, ¿no? Y además uno no es responsable de la historia, ¿no? Así que... Pero sí es una diferencia notable en el caso mexicano y en el colombiano,
por simple cuestión numérica, ¿no? Sin duda. En México se transformó la discusión pública, en Colombia afectó a individuos, los exiliados o los migrantes españoles afectaron a sensibilidades individuales y particulares. Pero vaya personalidades a quienes influyeron. Por ejemplo, en los años 40 viaja a Colombia Jorge Oteiza, escultor vasco. Viaja como profesor de cerámica, pero muy rápidamente descubre o se interesa por un sitio arqueológico que se llama San Agustín, compuesto de grandes túmulos de piedra, ¿no? Es una escultura megalítica de una cultura que estuvo al sur, que floreció al sur de Bogotá, incluso al sur de Popayán, casi más cerca de Ecuador que de la capital. Y la particularidad de estas esculturas o de este arte de San Agustín no es solamente la geometría común a todas las civilizaciones prehispánicas, sino la forma en que organizaban los sitios rituales y sagrados, que eran espacios que formaban una suerte de caja, una caja vacía, dedicada, por supuesto, con fines rituales y espirituales. Y es esta influencia de estos sitios rituales o funerarios lo que finalmente va a producir las cajas metafísicas de Oteiza en los años 50. Eso en cuanto a la manera en que la cultura colombiana o la cultura prehispánica colombiana influye en Oteiza. Pero Oteiza también tuvo un discípulo en Popayán, en sus clases de cerámica, brillantísimo, que es Edgar Negret. Edgar Negret es un escultor que también retoma la tradición indígena, la forma geométrica, para hacer unas esculturas con chapas de metal fabulosas, fantásticas. Digamos, se le está empezando a hacer justicia porque en la nueva remodelación, reorganización de la colección del Reina Sofía, en el patio, más que patio, azotea en realidad, de esculturas, va a aparecer, o ya está instalada, una escultura de Edgar Negret, que vale la pena conocerla. Otro caso interesante es el de Victorio Macho. Es un escultor que tiene en el Retiro monumentos a Galdós, a Jacinto Benavente y a Cajal. Es otro tipo de escultor, no es vanguardista, es más bien un experto en monumentos, que después de hacer estos trabajos en España, viajó a Colombia y hermanó el Parque del Retiro con el Parque Nacional de Bogotá, un lugar por donde transita prácticamente cualquier persona que se mueva por la ciudad, donde hizo un monumento a Uribe Uribe, un caudillo liberal asesinado en 1913 a punta de hachazos en la Plaza de Bolívar. Un mártir más de nuestra trágica historia política, en realidad. Uno de los muchos políticos asesinados en nuestra historia. Bueno, esa imagen inmortal, es decir, la imagen que uno tiene de Uribe Uribe, es esa escultura. Una persona con la mano así, agonizante, siempre en el martirio, nuestros líderes políticos así. Y curiosamente, esa imagen que todos tenemos grabados se produjo por manos españolas, Victorio Macho. Ahora, bueno, el caso No, pero mexicano. Escuchando lo del martirio político, me acuerdo una visita con mi hijo muy pequeñito de 3, 4 años al Museo de Historia de México, que se llama El Caracol, en Chapultepec, y acabamos el recorrido y le preguntamos, obviamente, intentando adaptarlo a su lenguaje y demás, qué le había parecido
la visita y dice, bueno, su conclusión, no con estas palabras, es, si quieres formar parte de la historia de México, te van a fusilar o te tienen que fusilar, ¿no? O sea que Sí, por ahí no... en Colombia es asesinado vulgarmente Exacto, en la calle, no exacto. fusilado. Ya es muy sofisticado eso del fusilamiento para Eh, Colombia. es interesante también lo que dices del caldero que es México en realidad, ¿no? Porque es un espacio que seduce brutalmente, es un país que o lo amas o lo odias para siempre con que pongas un pie en él, y que todo lo que cae ahí es como una olla podrida que se adapta y adquiere el sabor del vecino y acaba integrando un caldo distinto, ¿no? Es interesante en ese sentido, muchos de los artistas españoles que llegaron ahí, que acabaron formando parte de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? La Escuela Mexicana de Pintura es la respuesta del arte a la revolución, pero con los instrumentos de la vanguardia europea, ¿no? Es una cosa realmente muy singular que dio pie al muralismo y etcétera, y que cruzó muy bien con ciertos artistas, por ejemplo, como Josep Renau o, no sé, eh, Elvira Gascón, que venían de la propaganda del frente como cartelistas y que de pronto encuentran estos grandes murales de la cultura pictórica mexicana y se integran con enorme facilidad, ¿no? Ciertamente es el área, el arte, en donde la aportación española es menos destacada porque la tradición mexicana era muy sólida, muy fuerte y ya tenía por el doctor Atl que tú has estudiado, o por Diego Rivera, o por Siqueiros, o por Orozco y más, y Chávez Morado y demás, ya venía integrada a la cultura vanguardista europea, ¿no? Aún así, hay algunos artistas de una enorme singularidad. Algo de lo que decías que me interesó mucho sobre el surrealismo y esta película con las langostas azules, en México hubo una vertiente surrealista, tuvo mucho que ver con la visita temprana de Bretón a México en torno al lago de Pátzcuaro, eh, acompañado también de Antonín Artaud, que generó una especie de clima surrealista propicio y algunos de los pintores surrealistas exiliados en México, vía Marsella, no solo Remedios Varo, sino, bueno, por supuesto su marido, Benjamín Peret, pero también Leonora Carrington y otros muchos artistas, ¿no? Entonces sí hay una rama de la pintura mexicana que es curiosa porque es el mural revolucionario, muy ideológico, muy dogmático, pero con formas contemporáneas, y la escuela, en cierto sentido, surrealista, ¿no? Donde hay pues, piezas increíblemente atractivas, ¿no? De los artistas más interesantes para mí que dio el exilio republicano, es una mujer menos conocida porque murió muy joven de cáncer en México, que se llama Mari Martín, pero que tiene un nivel de belleza en su obra brutal, y es alguien que cayó seducida por la fuerza de los rostros y de las imágenes de la cultura popular mexicana, los mercados, los rostros indígenas, los colores, y eso lo transformó en una mirada europea y construyó algunas escenas de la cultura popular mexicana en obras que me parecen hermosísimas, ¿no? Entonces, claro, se dan muchos cruces, el arte es siempre voraz, busca la amalgama, adquiere todas las influencias y además es mucho más rápido que el proceso, por ejemplo, literario, ¿no? O que el proceso filosófico que tiene otro decantado, ¿no? Si tú estudias la obra de Manuel Alto Laguirre o de León Felipe o de Rejano o de incluso Cernuda en México, bueno, pues es muy parecida a la obra que hacían en España antes de exiliarse, en Hora de España o de fuera, ¿no? En cambio, si tú ves el cambio velocísimo de Elvira Gascón o de Mari Martín o en cuanto entran a la sensibilidad plástica de la cultura mexicana y su obra da un giro y se transforma, ¿no? Y me parece que eso es también interesante, ¿no? Sí. Y en la ciencia me imagino que también hubo En la ciencia personajes. hubo bastante aportación, Sí. en medicina mucho,
La escuela de cardiología mexicana debe mucho al exilio. En química, con el doctor Puche o el doctor Giral, etcétera, ¿no? Ahora hay una cosa que a mí me sorprende del exilio republicano en México, que me parece atractivo, y es que la gente más inquieta y más libre inmediatamente se integró en la vida mexicana. Y las instituciones del exilio se fueron enquistando con aquellos que solo encontraban su voz levantando la bandera de que somos los exiliados, ¿no? Entonces, curiosamente, la mejor labor de los exiliados republicanos en México no se dio en el Ateneo o en el Centro Republicano o en el Orfeo Catalá, sino que se dio en las instituciones y en los espacios de cultura mexicanos, porque eran mucho más atractivos que los que genuinamente y válidamente estaban defendiendo solo su pequeña bandera, ¿no? Y otra cosa interesante es que la República Española fue reconocida por el gobierno mexicano hasta, o sea, era el gobierno legítimo de España hasta 1978, más que la Unión Soviética. Y había una reunión de cortes y había un presidente del exilio republicano, expedían pasaportes que no tenían ningún, yo tengo, por ejemplo, el de mi abuelo, que no tienen ninguna validez en ningún país, ni siquiera en México, pero tenían el pasaporte expedido de la República Española. Y creo que esa historia no está bien contada y es fascinante, porque es una diplomacia en la sombra de fantasmas, una vieja casona en la colonia Cuauhtémoc, medio abandonada, hoy derruida, donde había un gobierno, unas instituciones diplomáticas y una legalidad que obviamente no tenía ningún peso en ningún otro sitio del mundo, ni siquiera para México, que Una ficción total. una ficción, que al mismo tiempo un acto de dignidad hermosísimo, ¿no? Claro. Que bueno, me parece singular y que no está bien estudiado, porque es confuso al mismo tiempo, ¿no? Había votaciones, había sesiones de Congreso, había gobierno con ministros, etcétera, 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 ¿no? Que se mantuvo durante 40 años. En Colombia hubo un caso interesante, que es que Salvador de Madariaga, el gran escritor, biógrafo de Bolívar, dejó descendencia en mi país. No directamente a través de él, sino de su hermano, César de Madariaga, que era un ingeniero de minas, que llegó y fue uno de los fundadores de Acerías Paz del Río, que fue la siderúrgica pues, más importante de Colombia y creo que la única hasta el día de hoy. Es un caso de ya conocimiento técnico o científico aplicado a la realidad colombiana interesante. Pero hay otro que es un botánico, José Cuatre Casas, que fue a estudiar la flora americana, la flora andina, sobre todo se especializó en eso, y tuvo un desempeño clasificando especies como de récord Guinness. No sé exactamente cuántas clasificó, pero fue una labor bárbara. Y aparte de eso, él fue quien rescató del Jardín Botánico madrileño las imágenes de la expedición botánica de José Celestino Mutis y las llevó de regreso, llevó algunas láminas de regreso a Colombia y las ya se conocían, por supuesto, pero las volvió a poner como algo interesante de ver porque son preciosas. Y esas láminas se han convertido en un semillero más que científico-artístico, porque son de tal poder estético, son tan hermosas, que al día de hoy quienes más se acercan a ellas son los artistas, incluso los artistas contemporáneos, que de alguna manera, inspirados por su valor plástico y la experiencia de una expedición, recrean esa expedición una y otra vez. Uno de ellos vive acá, es Alberto Baraya, que se ha convertido en un artista expedicionario que se encarga de remedar y replicar la expedición botánica de José Celestino Muntíes en distintos contextos, ya no buscando especies naturales, sino especies artificiales, flores de plástico, y con este material crea sus propias clasificaciones, taxonomías, todas ficticias. Un pequeño homenaje a
a No, la exposición. y ese cruce que señalas entre anatomía, flora y fauna, botánica y arte es interesantísimo. Se da en las dos direcciones. Artistas científicos que son grandes artistas, imbatibles los dibujos de Cajal, por ejemplo, o grandes artistas que hacen álbumes anatómicos o botánicos increíbles. Pienso en México en José María Velasco, el gran paisajista que empezó haciendo dibujos para la Escuela de Biología y de Anatomía de México, ¿no? Entonces, esos cruces son El doctor Atul, ¿no? el doctor Atul, sin duda, Con ¿no? su pasión por los volcanes, ¿no? Hay un arquitecto colombiano que creo que es fascinante también, ¿no? Que viene del exilio en cierto sentido. Hay uno, sí, mira, aquí tengo Alfredo Rodríguez Orgaz. Fue uno de los modernizadores de la arquitectura colombiana. Ujú. Curiosamente, el funcionalismo llegó a Bogotá de manos españolas. Llegó también de manos colombianas que estudiaron en escuela francesa, escuela suiza, escuela alemana, por supuesto. Pero la importancia de este arquitecto es que construyó con un estilo muy moderno la sede del Banco de la República, que es básicamente el edificio más importante de Colombia porque es la única institución que funciona en Colombia, que es el Banco de la República, que es no solamente la que se encarga de preservar la estabilidad de la moneda, sino la que ha financiado la cultura de una forma impresionante. El Museo del Oro, que es un sitio por el que pasa todo turista que va a Bogotá, está auspiciado por el Banco de la República. La Biblioteca Luis Ángel Arango está auspiciada por el Banco de la República. Es un lugar hermoso. Es Tiene el auditorio de música más maravilloso. exactamente. Es un lugar que de alguna forma está en manos de financistas, pero cuyos resultados se ven en el mundo de la cultura del intelecto, del pensamiento. Y es un edificio icónico en Bogotá. Para mí fue una sorpresa saber que también lo ha hecho un español. Es decir, que el panorama físico de Bogotá, lugares por los que se transita a diario, eh, zonas, símbolos, edificaciones que con solo cerrar los ojos yo puedo buscar con total facilidad, desde la escultura Uribe Uribe hasta el edificio del Banco de la República, fueron hechos por españoles que están básicamente olvidados y que se quedaron en Bogotá, hicieron vidas colombianas. Quizá para un auditorio español yo creo que es interesante también resaltar que América Latina es un lugar extraordinariamente próximo a la cultura española, obviamente, y al mismo tiempo muy distinto. Hay como un extrañamiento, como si tú te desplazaras a otra España, pero que tiene un cruce asiático por las culturas indígenas y un cruce norteamericano de comercio y de industria extraordinariamente dinámico, ¿no? Y con una variedad racial que probablemente en España están empezando a vivir ahora por la migración relativamente reciente, ¿no? Y en ese sentido, creo que cualquier español que va a América Latina siente un deslumbramiento, una cercanía y un extrañamiento, y eso produce interés, ¿no? Y es muy difícil que como español no sientas que eso apela a ti o que tienes algo que hacer y que tienes algo que participar, ¿no? De hecho, el flujo tradicional de población siempre fue de España a América y con muy poco regreso. En realidad, el español que va a América, salvo recientemente por la facilidad de las comunicaciones probablemente y por nuestro caos político, vuelve, pero si no, es muy difícil que regrese porque encuentra un espacio de plenitud y también de creación que en España probablemente es mucho más difícil, ¿no? Europa es el orden, la cultura, la civilización, la democracia, etcétera, pero no deja de ser un espacio ya construido, terminado, ¿no? Uno se para en ciertas ciudades europeas y dice, bueno, ¿yo qué puedo aportar aquí?
¿no? En cambio, en América Latina, la sensación es, yo creo, justamente la contraria, ¿no? Y ese diálogo a mí me parece que es fundamental y que en cierto sentido en España no se tiene conciencia del todo de ello, ¿no? Que ahí han tenido un espacio de sublimación, ¿no? Y si tú estudias la salida de España hacia América, desde el siglo XVI hasta el presente, ha perdido en algún sentido lo más osado, lo más intrépido, la gente que quería cambiar, que estaba disconforme con su realidad y que acabó dando sus frutos del otro lado, ¿no? Por eso no me parece casualidad que la primera película o el edificio más icónico o el personaje final de Cien años de soledad vengan de España, ¿no? También decir que en América Latina esa presencia española está entrecruzada por otras presencias, que es también algo que nos distingue del resto de España, ¿no? Porque en México, por ejemplo, la migración judía es fundamental y transformó el paisaje de la cultura mexicana de una manera central. La migración francesa, alemana, italiana, la presencia de la cultura libanesa, perseguidos por el Imperio Otomano, y que de pronto encontraron en México un espacio y casi la Ciudad de México es la tercera o cuarta ciudad numéricamente más importante del Líbano, ¿no? Creo que solo después de la capital, Damasco, de Beirut, y otra ciudad que es brasileña, la tercera es la Ciudad de México en población libanesa. Y esa mezcla también es la que vuelve tan atractivo y tan sorprendente a nuestros países, ¿no? Y yo creo que ahí es una invitación a acercarse sin miedo a esa realidad que es maravillosa y además que está unida en la misma lengua, ¿no? Que eso es un milagro, porque nos entendemos a la perfección, como de una manera que no sucede en casi ninguna otra lengua. Y eso me parece muy singular, ¿no? A mí me hace gracia también, y aquí para meter algo provocador, si tú quieres, y es que cuando un español piensa en América y no la conoce, que probablemente en algún sentido la desprecia sin conocerla del todo, eh, como esos panchitos, esos sudacas, ¿no? Eh, Cuando ve a un criollo americano, inmediatamente piensa, ah, bueno, es descendiente de españoles, ¿no? Y yo creo que se llevaría una increíble sorpresa si buscara en los árboles genealógicos que se dan cita en México o en Colombia o en Argentina, etcétera, ¿no? El otro día leía una tabla estadística y México, cuya imagen probablemente no es la que representa, es uno de los 25 países más diversos racialmente del mundo. No solo es por la cultura negra, por supuesto, no solo por la cultura indígena y su enorme mosaico, por la cultura española, sino por todo esto que también está ahí interactuando, ¿no? Con además la cosa de que las naciones latinoamericanas se construyeron de una manera muy fuerte y de una manera teledirigida en el siglo XIX. El nacionalismo latinoamericano, no solo el mexicano, aunque quizás es el más fuerte, se dio cuenta que lo único que podía hacer con ese nuevo espacio era intentar construir naciones. Y fue, aunque hemos sido un caos político, esa construcción fue bastante exitosa. Y un colombiano está en el fondo orgulloso de ser colombiano. Puede criticar profundamente su realidad y su política, pero hay algo que está ahí vivo. Pero pasa igual con un ecuatoriano, un venezolano, un hondureño, etcétera, ¿no? Y esa construcción exitosa es el magma que permite que todo el que llegue se acabe integrando de alguna manera. No es un nacionalismo dogmático o excluyente, es casi defensivo y es un nacionalismo en el que en el fondo caben todos, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, hoy en la ciudad, en el gobierno de México, pues lo dije, una mujer que pertenece por familia a la cultura del exilio o de la comunidad judía, pero en su gabinete el jefe de seguridad pertenece a la cultura libanesa, el jefe de cultura es asturiano, etcétera, y así, y al mismo tiempo nadie se lo plantea.
porque todos somos mexicanos, sin ningún género de discusión. Casi esto que yo estoy diciendo es un exabrupto o una exageración o una línea de pensamiento equivocada, porque no es ni siquiera tema, ¿no? Y eso me parece que también es fascinante y una invitación a los españoles a acercarse a esa realidad tan compleja sin prejuicios. Por cierto, los prejuicios también suceden a la inversa. Eso, desde luego, y la mirada tan pobre que tiene el latinoamericano medio sobre España, que es un país justo, democrático, desarrollado, abierto, etcétera, es otra cosa, ¿no? Pero creo que en este diálogo de ida y vuelta nos toca hacer hincapié aquí de esa realidad, ¿no? Yo creo que eso es ciertísimo. Quizás con esto podemos terminar, que ya se nos está pasando la hora. Solamente añadiría que sí, en efecto, tenemos estados de derecho deficientes, problemas de gobernabilidad, pero las nacionalidades las hemos consolidado con una potencia y una fuerza impresionante. También es cierto que desde 1845, cuando Domingo Faustino Sarmiento publica el Civilización o Barbarie, Facundo, hasta 1950, que Octavio Paz publica El laberinto de la soledad, no hemos dejado de indagar por nosotros mismos, ¿no? Nuestra identidad ha sido el tema recurrente de nuestro pensamiento, también de nuestras artes, pero el ensayo de indagación nacional es básicamente un género latinoamericano que hemos explotado durante un siglo. Es decir, es evidente que hemos estado preocupadísimos por crear nacionalidades. Quizás naciones hemos fallado, pero incluso al día de hoy, América Latina, si tú la ves, es un rompecabezas perfectamente armado, en donde las fronteras están totalmente establecidas. Es muy poco probable que vaya a haber cambios, ¿no? Puede el Esequibo, es una zona en conflicto, alguna zona de Belice está en disputa con Guatemala, pero el panorama geopolítico de América Latina está bastante armado, está consolidado y es muy improbable que haya guerras entre países. Absolutamente poco probable. La adolescencial Europa todavía está con problemas de irredentismo, separatismo, guerras, que son problemas ajenos a los latinoamericanos. En ese sentido, nosotros somos quizás más viejos, es decir, más consolidados, ¿no? Somos bastante más predecibles, ¿no? Tenemos enormes problemas, pero ese no, afortunadamente. Ese problema ya lo superamos en el siglo XIX. Y creo que sí tiene que ver con ese poder de las nacionalidades que engarzan a cualquiera y en una generación convierten a cualquiera en mexicano colombiano. Mi familia también. Mi abuelo llegó allá en el 32, nunca volvió a España. Se quedó allá. Sus hijos, incluso su primera lengua fue el catalán también, en casa. Pero mi papá era un colombiano legal, es decir, sin ni siquiera curiosidad por España, es decir, tenía más curiosidad por Francia que por España, curiosamente, absolutamente integrado y convertido en colombiano en una generación, ¿no? Sí. Eso es digno de estudiarse, de entenderse, de interpretarse. Tú lo haces en tus libros y sí me parece que es clave para entender el continente latinoamericano y también por último, eso, celebrar que podemos tener este coloquio y que no hay una sola palabra, a menos de que diga alguna excentricidad mexicana, que no voy a caer en la provocación, que no hayan entendido. Eso me parece increíble, Notable. un misterio maravilloso, ¿no? Bueno, pues muy bien. Si ahora nos callamos nosotros y le dejamos la palabra al público, si tienen algún tipo de duda o pregunta. Os referíais al surrealismo, a Remedios Varo, a Leonora Carrington. Nos falta también María Izquierdo y bueno, hay algunas personas más también en este panorama ubicado en México. En este momento hay una exposición que se llama Otros surrealismos, donde, que está basada también en torno a la figura de Bretón y en ese viaje ese recorrido que hizo por México.
y la exposición es maravillosa, os la recomiendo, supongo que la habéis visto muchos, pero es estupenda y refleja un poco este hilo del que, bueno, es un poco al hilo de lo que habéis hablado, ¿no? Claro. Vale la pena ir a verla porque está muy bien organizada, muy bien comisariada. Está en la Fundación Mars. Ah, no, EMAFRE, perdón, sí, EMAFRE. Bueno, y muchísimas gracias, sois bárbaros los dos. Ha sido una delicia escucharos, bueno, como siempre. Gracias. Gracias a ti, Blanca. Yo tengo muchas preguntas, pero me voy a... Bueno, ante todo, buenísima la charla de ustedes, la conversación. ¿No piensan ustedes que ese caldo de cultivo o viendo el por qué fueron tantos españoles a México en vez de Colombia? En mi país fueron muchísimos españoles, ya eso es otro tema, mucho más claro. Pero ¿será que México ofrecía ya un caldo de cultivo, un caldo político a raíz de la Revolución Mexicana? Propició ese terreno fértil para los españoles, estos grandes intelectuales que fueron pintores, escultores, escritores, pensadores de todo tipo, en vez de Colombia, que siempre Colombia, nuestro vecino y hermano, fue mucho más un país de, por así decirlo, utilizando un término que se utiliza mucho hoy en día de derecha, ¿no? Mucho más clasista, ¿no? Eso creo que es una reflexión que ahí las dejo a ver si yo tengo razón o no. Sí, no. El gran problema de la migración en Colombia es que la capital estaba enclavada en la mitad de los Andes y que para llegar a ella había que llegar por Barranquilla, coger un barco de vapor. Esto García Márquez lo cuenta muy bien en sus novelas, y remontar 400 kilómetros, 500 kilómetros, que si era época de verano, el barco se quedaba varado porque no podía andar. Entonces, llegar era un verdadero suplicio, porque una vez en Honda había que coger, por lo general, mula hasta Bogotá, que eso supone subir 2.600 metros, ¿no? Era un viaje tortuoso. Miguel Cané, un embajador argentino, pasó por Bogotá, o lo nombraron en Bogotá a principios del siglo XX, creo que 1908 o algo así, y escribió que antes que él solamente habían pasado por Bogotá unos 5 argentinos, por ejemplo. Realmente era un sitio alejadísimo. A eso, en efecto, se suma la hegemonía conservadora que se estableció desde 1886 hasta 1930. Durante esa época, la migración española, la mayoritaria, fueron curas, fueron religiosos que iban a labores pedagógicas. A partir de 1930, que empieza la República Liberal, siguen yendo pedagogos, pero ya es otra cosa, ya no son curas, ya son más bien de la Escuela de Libre Enseñanza, el krausismo, invitados por pedagogos colombianos que están intentando modernizar el sistema educativo. Entonces ahí sí empieza a haber otro tipo de migración. Ya no son solamente curas, toreros y cantantes de variedades o de zarzuela, y empiezan a hacer este tipo de migración más modernizadora, ¿no? Más al día con Europa y con las nuevas tendencias intelectuales, estéticas, urbanísticas y demás. Entonces sí, pero yo creo que más que la hegemonía conservadora era el difícil acceso a Bogotá. Por eso gran parte de la migración se quedó en Barranquilla, en la costa. Al menos toda la migración libanesa se quedó en la costa, y por eso los costeños colombianos tienen muchísimo de libaneses y de árabes. A García Márquez le decían el turco, por ejemplo. No tenían una gota de turco, pero había tanta migración libanesa que asumían que todos eran turcos.
Shakira, sin ir más lejos, es claramente un producto de estos mestizajes de sangre árabe y curramba barranquillera. Es una mezcla rarísima, ¿no? Creo que eso es lo que yo diría. No sé, en el caso mexicano fue una política de Estado propiciada por el presidente de la República, puso al servicio de la diplomacia mexicana los instrumentos para brindar el exilio a la mayor cantidad posible de exiliados republicanos que pudieran traer. Entonces, más bien fue al revés, fue una política proactiva, llena de ejemplos luminosos. Quizá el más bonito es Gilberto Bosque, jefe de la delegación mexicana en Francia, impidiendo que secuestraran a Azaña, declarando el hotel en el que estaba inmediatamente espacio consular mexicano para impedir que siguiera el mismo proceso que le había pasado a Rivas Sheriff o a Subasagoitia o al propio Lluís Companys de secuestro y traslado a España, juicio sumarísimo y fusilamiento. Entonces era una política de Estado, y luego el vínculo México y España fue mucho más fluido. En el siglo XIX una enorme migración casi siempre de hombres que no traían al final a la familia, migración económica que acabaron integrándose capilarmente en el territorio mexicano, y el único momento realmente de cuestionamiento de la relación con España es la Revolución, sobre todo la vertiente villista y zapatista, que tenían, digamos, un impulso anti-español muy fuerte, ¿no? Pero el resto yo creo que siempre ha sido una relación muy fluida y muy rica, sin entrar en la demagogia de López Obrador y eso que no interesaría. Pero en el caso de la República Española, yo creo que fue una muy sabia, muy inteligente y que dio muchos frutos, política de Estado del general Lázaro Cárdenas. Había también más infraestructura, ¿no? Había tren de Veracruz. El acceso era mucho más fácil, claro, era mucho más fácil, y el viaje Veracruz-Sevilla, Veracruz-Cádiz, etcétera, es mucho más corto que hasta los puertos caribeños de Colombia, y era una ruta que llevaba 4 siglos en permanente movimiento, ¿no? Siempre con una escala en La Habana, que se nos olvida. Por ejemplo, mis abuelos llegaron primero a La Habana en barco, y mi abuela materna, la hija de Companys, nunca se recuperó del todo de la impresión de dejar La Habana y tener que ir a la Ciudad de México, de lo que era esa ciudad, ¿no? Lo que pasa es que Cuba está detenida en el tiempo hace 70 años y ya no tenemos ni siquiera la capacidad de entender de lo que pudo haber sido, ¿no? Y ya queda como en una especie de nostalgia enrevesada, pero La Habana era un foco brutal y un imán de migración también impresionante, ¿no? Y un espacio modernísimo, ¿no? Una nota. Quiero agradeceros a los dos la charla amenísima que nos habéis ofrecido. Has hablado un par de veces o más, 3 o 4 veces, de una artista española, debería decir que completamente desconocida en España, que fue Elvira Gascón. Elvira Gascón, paisana mía y paisana de tu abuelo Soriano. Es una curiosa figura que llegó a ser muy destacada en México, sobre todo como ilustradora como retratista, por ejemplo, para la prensa, ¿no? Y como ilustradora de libros, ¿no? Ella era la mujer de Roberto Fernández Balbuena, un pintor destacado en España, pero sobre todo destacado por haber dirigido las operaciones de custodia, de rescate del Prado, patrimonio artístico de las pinturas del Prado en concreto. En estos viajes de ida y vuelta que sucesivamente iremos comentando en las jornadas siguientes, se dan algunos ejemplos muy, en fin, que son algo más que curiosidades. En el caso de Elvira Gascón y de Roberto Fernández Balbuena, él era un pintor, en fin, que había pasado por varias fases, por una fase regionalista, había tenido un cierto contacto muy superficial con el
con el cubismo y el poscubismo. En fin, no diríamos que fuese un gran pintor. Sin embargo, en México y en contacto con Juan Rulfo, precisamente, llegó a ser un extraordinario fotógrafo. Sabemos de la afición de Rulfo por la fotografía, gran fotógrafo. Bueno, pues las expediciones de Rulfo con Roberto Fernández Balbuena, en el momento precisamente en el que está escribiendo Pedro Páramo, dan como resultado unas colecciones de fotos de Fernández Balbuena extraordinarias que fueron expuestas aquí hace años en la Galería Freijo Qué maravilla, no tenía ni idea de la vertiente fotográfica. Pero me he acordado de la relación entre Fernández Balbuena y Rulfo por otra relación literaria que ha indicado en sus alusiones a García Márquez, Carlos. García Márquez dedica su libro más famoso, 100 años de soledad, a Jomin García Ascot, a José Miguel García Ascot, que era sobrino de Rosita García Ascot, una discípula de Manuel de Falla, que, por cierto, fue la fundadora de la primera galería de arte española en México, la Galería Diana, a la que dedicaremos una de estas charlas. De manera que los viajes de ida y vuelta y las relaciones entre artes plásticas y literatura están completamente... Con un añadido, que la dedicatoria de 100 años de soledad es a Yomi García Scott y a su mujer, María Luisa del Lío, Sí. que es una escritora navarra maravillosa. interesantísima. Sí. Y juntos hicieron el guión del Balcón Vacío, que es la gran película que toca el tema del exilio republicano en México, ¿no? Y se los dedicó por una razón: le pagaban la renta. Lo apoyaban porque él dijo: yo quemo las naves, no voy a hacer nada más que escribir 100 años de soledad. Tenía un poco de dinero de guionista, como contó Carlos, viviendo en la Ciudad de México, y al final se dio cuenta que se iban quedando sin dinero y sus vecinos, Yomi y María Luisa, decidieron financiar la aventura de 100 años de soledad, ¿no? Que es una historia hermosísima, por supuesto, de estos cruces, ¿no? Sí, en el caso de la Galería Diana en fin, servirá para otra de estas charlas que tendremos aquí con Samuel Diz, que precisamente por encargo de la Residencia de Estudiantes está haciendo ese estudio de las galerías pioneras, de Claro. galeristas españoles y artistas españoles en México. Una última cosa que se sale un poco del tema de la charla de hoy y que podrá dar fin de asunto a tratar en otra charla. Es verdad que el fenómeno del exilio español seguramente es el fenómeno más relevante o desencadenante de esos viajes de ida y vuelta. Pero hay un precedente muy determinante que además constituye otra galaxia de relaciones entre España y México, sobre todo, que es el tiempo posterior a la derrota española en Cuba, a la derrota, a la victoria de Estados Unidos. Eso naturalmente no genera en España solo una reacción primero de pesimismo, luego de reconstrucción de determinadas instituciones culturales, sino que también produce una nueva proyección de la presencia española en América y sobre todo en México. Fundamentalmente a cargo de una figura decisiva como fue Federico de Onís. Federico de Onís, procedente del Centro de Estudios Históricos que había fundado Pidal y de la Junta de Ampliación de Estudios, es ya profesor en Columbia en los primeros años 20 y entra en relación con Pedro Enríquez Ureña, que había pasado por Vivía en México, ¿no? Y a los dos les encarga Vasconcelos, o sea, digamos, el superministro de la cultura revolucionaria y posrevolucionaria mexicana, la organización de los cursos de cultura, cuyo modelo son los cursos que organizaba Pidal en Madrid. El sueño de Onís era refundar la presencia española en América ante el impulso, ante el empuje, ante el avasallamiento del nuevo imperio norteamericano, y para eso soñaba con poner en relación tres hitos, que serían Nueva York, donde él ya era profesor,
México y el Centro de Estudios Históricos en Madrid. Esa era la operación que había soñado MIS y en fin, nos dará para otra charla. Infinito tema. Sí. Qué interesante. Juan. Hola, hola. Me ha encantado la referencia al Centro de Estudios Históricos, que es donde trabajamos algunos. Bueno, solo quería felicitaros, ¿no?, por la magnífica conversación, por lo inteligente que ha sido, por lo que hemos aprendido y por una cosa que desde aquí, desde este lado del Atlántico, se aprecia mucho, que es esa mezcla de naturalidad, de inteligencia, de civilización, de conversación no dogmática, ¿no? Que habéis dado una verdadera lección y os estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Una pregunta. Estoy estudiando. Voy a preguntarte mucho sobre la única razón que a mí me llama mucho la atención, ese logro, nacionalidad que pone Latinoamérica, y ha sido exclusivamente un antihispanismo. Yo ¿qué es lo que ha hecho que haya ese sentimiento tan nacional, tan nacionalista? Pues sí, identidad cada uno de los países. ¿Cómo se ha conseguido? Una pregunta complicadísima. Al sabio Granés. Muy brevemente, porque nos espera un vino allá arriba, ya me están haciendo señas de... Yo creo que es una respuesta múltiple, pero múltiple de muchísimos elementos. Sospecho que tiene que ver de alguna forma con el impulso que produce en 1808, 1810, 1820, el ver que sin rey la soberanía vuelve al pueblo y que el pueblo tiene que crear nuevas instituciones, tiene que autogobernarse, tiene que establecer juntas. Y como dice Tomás Pérez Viejo, hay ciudad, hay capital, ahora lo que hay que construir es nación en torno a ello. Supongo que parte de esa génesis y de ahí en adelante, mejor dicho, supongo que una constante preguntarse de dónde venimos, somos indígenas, somos españoles, somos africanos, asiáticos, una eterna reflexión sobre lo mismo que finalmente logra consolidar un sentido de pertenencia extraño, porque en Colombia alguien de La Guajira y del Amazonas sabe perfectamente que es colombiano, pero no ecuatoriano o no venezolano, que es absurdo, ¿no? Es una arbitrariedad tremenda. Hay algo de misterio en eso también, hay algo de misterio. Después, claramente, las telenovelas han hecho mucho por la integración nacional, la radio, ¿no? Los colegios, la educación, uno sabe perfectamente bailar todos los bailes típicos de la región, de las distintas regiones, pero no tengo ni idea de bailar nada mexicano, ¿no? o nada ecuatoriano, pero me sé una cumbia, un currulao, un mapalé, un joropo, un pasillo, todos los he bailado disfrazado de los bailes típicos, ¿no? De alguna manera, todo este proceso pedagógico te va metiendo una idea en la cabeza de lo que es ser colombiano, de las variaciones de lo colombiano, pero curiosamente, también excluyente hacia las otras nacionalidades. Obviamente que no soy ecuatoriano, obviamente que no soy venezolano. Es una cosa arbitraria, múltiple, de muchos factores, no lo sé. Yo añadiría algo velocísimo nada más a esta perdona, y es que el modelo de la República antes en América era Estados Unidos. Tenía una constitución que tenía las libertades, que era democrático, etc. Pero Estados Unidos se comportó con América muy pronto. Y esa traición en la reflexión que las élites latinoamericanas hacían sobre el modelo americano produjo un ensimismamiento y un refuerzo del espíritu nacionalista.
podía ser en España, porque era la que se estaban independizando, y Estados Unidos demostró que no podía ser también. Y yo creo que esa choque de placas tectónicas es lo que provocó que se ahondara en la esencia de lo propio, ¿no? Porque nos quedamos sin modelos ni en Europa ni en América, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que esta lección de identidad mestiza o de mestizaje identitario que deberíamos aprender en Europa del mundo americano nos lleva a la conclusión de esta maravillosa conversación entre vosotros. Daros las gracias de verdad y nos espera arriba un vino con el que podemos brindar con vosotros.